Por cuestiones del tiempo vamos a tener un pequeño cambio de agenda. Le voy a pedir que los expertos del conversatorio 4 pasen también a el podium. Vamos a tener los dos conversatorios de manera simultánea y sobre todo porque nuestra ponencia magistral va a empezar ahorita porque ella es la que tiene el tiempo y es una ponencia muy interesante que queremos que no se pierdan. Entonces le voy a pedir a la doctora que pase y a los expertos. Me voy a permitir hacer una pequeña reseña de cada uno de los expertos para poder iniciar con el conversatorio. Va a pasar al frente entonces la doctora María Elena Medina Mora. La doctora María Medina Mora es licenciada y maestra en Psicología por la Universidad Iberoamericana y doctora en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de México y es afiliada al Centro de Investigación en Salud Mental Global del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es doctora en Psicología Social de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Colegio Nacional, directora de la Facultad de Psicología UNAM y afiliada al Centro de Investigaciones en Salud Mental Global del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es investigadora emérita de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Red Informal de Científicos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, UNODC, y de la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19 de la OPS. Ha recibido varios reconocimientos, entre otros el Premio Nacional de Salud Pública Gerardo Varela, del Consejo de Salubridad General, la Mujer del Año en el 2006, el National Award of Excellence in Research by the Senior Investigator en el 2007, otorgado por la National Hispanic Science Network en Drug Abuse. Es doctora honoris causa en el 2009 por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en 2018 por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en 2019 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces le agradecemos mucho su presencia. En lo que se prepara la ponencia vamos a presentar al resto de los expertos que van a estar en este conversatorio también. El doctor Carlos Santos Burgoa, médico egresado de la UNAM con maestría en salud pública y doctorado en epidemiología por la Universidad de Johns Hopkins, es director general de la Escuela Nacional de Salud Pública en el INSP. Posteriormente, durante 10 años, fue director general en varias posiciones de la Secretaría de Salud, incluyendo la conformación de la COFEPRIS y la Dirección General de Planeación y Desarrollo, así como el encargado de transformar la Dirección General de Promoción de la Salud. Posteriormente, por 5 años, fue oficial de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, para luego incorporarse como profesor de la Universidad de George Washington, donde actualmente es profesor y director del Programa de Políticas en Salud Global. El doctor Santos Burgoa es fundador y miembro activo del Mundo Químico. También contamos con la presencia del doctor Nicolás Martínez López. El doctor Nicolás Iván Martínez López es psiquiatra forense, maestro y doctor en ciencias, con campo en psiquiatría y actualmente doctorante en Derecho Penal. Es investigador clínico en el Laboratorio de Epidemiología de la Subdirección de Investigaciones Clínicas del INPRFM. Es profesor de la Maestría y Doctorado en Salud Mental Pública y Bioética en la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1. Ha logrado entre sus publicaciones 313 referencias y un índice de publicación HD8. Publicando 22 artículos y 22 capítulos en libro, entre las que destacan como coautor de los trabajos en el CIE 11, publicados en el Journal del World Psychiatric, y como primer autor en trabajos sobre trastornos psicopáticos y trastornos parafílicos. Ha dictaminado más de 260 conferencias nacionales, dictado, e internacionales. Además es el autor y coordinador del libro Salud Mental Forense. Entonces, muchas gracias por su participación. También contamos con la maestra en ciencias María José Talayero Estino. María José Talayero es médico cirujano por la Universidad Anáhuac y maestra en ciencias en toxicología por la Universidad de Columbia en Nueva York y actualmente es candidata a doctorado por la Universidad de George Washington, donde colabora en distintos proyectos de investigación y también es miembro activo de Mundo Químico. Y bueno, la doctora Paulina Farías Serra, ella tiene estudios de licenciatura en Medicina con maestría en Ciencias en Salud Ambiental, con mención honorífica y doctorado en Epidemiología. Sus tesis, tanto de maestría como de doctorado, fueron sobre efectos reproductivos por plomo en mujeres y hombres. Investigadora en Ciencias Médicas de la Dirección de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con más de 25 años estudiando la exposición a plomo y sus efectos en diversos tipos de poblaciones, sobre todo mujeres embarazadas, población infantil, adolescente y adultos.
La doctora Frías también es vocal del Comité de Investigación del Instituto Nacional de Salud Pública y es profesora titular de la materia de Evaluación de Riesgos en el Doctorado de Salud Ambiental y ha sido acreedora al Premio de Innovación Educativa y a la Cátedra Miguel E. Bustamante por su trayectoria docente. Además, también es miembro activo de Grupo Químico. Entonces, sin más preámbulos, le vamos a dar la palabra a la doctora María Elena. Muchas gracias. Perdón, si me disculpan, nomás un pequeño preámbulo, ¿sí? Perdón, Marcela, tú y yo vamos a armar ahora una pachanga, ya no es conversatorio, sino esto ya se volvió una pachanga, porque estamos juntos, pero la verdad es que es fabuloso el poder tener aquí a la doctora María Elena Medina Mora que nos pueda dar esta conferencia y a todo el equipo que va a estar aquí en este panel, así que ahorita pasamos primero a la presentación de la doctora María Elena Medina Mora y después abrimos la conversación para con todos. Sí quiero resaltar que se mencionó, bueno, el perfil clínico, cuáles son los problemas que puede generar la exposición a plomo. Esto que vamos a ver el día de hoy, en este momento, es una de las incógnitas más importantes que creo yo que a mí me preocupan y que a muchos del equipo nos han estado preguntando. ¿Cuál es la vinculación de plomo con conducta violenta? Y yo creo que en un contexto como el de México, esta es una pregunta extremadamente delicada y que hay que tratar con mucho cuidado y con mucha rigurosidad. Entonces, en este componente vamos a avanzar con pies de plomo sobre una pregunta que es crítica y crítica para el desarrollo de una nación como nosotros. María Elena, muchas gracias y disculpa que sí di un pequeño preámbulo. No, te agradezco muchísimo el preámbulo para poner pues en perspectiva de lo que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de un tema que pues, desde las perspectivas de las estadísticas, ¿no se oye? ¿Ya se oye? Ok. Entonces, desde la perspectiva de las estadísticas está asociado tratar de ver por qué, cuáles son los factores del funcionamiento y del desarrollo del cerebro que podrían explicar, y por otra parte, cuáles son los factores que intervienen en esta asociación y cuáles de ellos son los que está planteando este gran estudio que dirige el doctor Carlos Santos Burgoa. Entonces empezaremos, si yo la puedo hacer. Sí. Perfecto. Entonces hablaremos, ¿se oye? Perfecto. Y se oye mejor, perfectísimo. Entonces vamos a hablar sobre la exposición a plomo, muy brevemente, porque ustedes lo han visto ya ampliamente, cómo entra el plomo al cerebro, cuáles son las consecuencias, qué pasa en la corteza frontal, cuál es la relación con violencia, con delincuencia, y cuáles son las variables que pueden actuar como confusión, moderadoras o mediadoras de la asociación, y pues qué investigación necesitamos. Particularmente nos interesan los niños pequeños porque son particularmente vulnerables y porque es donde empieza la exposición crónica al plomo. El doctor, se ha hecho investigación realmente muy importante de cómo esto afecta, cómo el plomo en el ambiente afecta el desarrollo cognitivo de los niños. Nosotros nos vamos a encargar nada más de hablar de la parte de violencia. Entonces, nosotros sabemos que absorben una gran cantidad de plomo, mucho mayor de la que absorben otros grupos de edad. Llevan con frecuencia a los niños su mano a la boca y por su curiosidad por conocer. Entonces, cuando estamos hablando de un ambiente en donde la tierra está contaminada con plomo, donde hay contaminación de plomo, pueden tragar objetos que contienen o están recubiertos de plomo, escamas de pintura, pueden estar expuestos a suelos, como decimos, y también hay un grupo especial de niños que tiene un problema que le llamamos pica,
que es un antojo persistente de comer artículos que no son alimentos, entonces les gusta comer tierra o la pintura de las paredes, y este grupo de niños pues también es especialmente vulnerable. Ahora, de todas las fuentes de exposición a plomo, pues nos vamos a concentrar en aquellas que están presentes o que son más probables en el escenario en donde se está haciendo la investigación y que tiene que ver con plomo, plomo de una industria como la minería, que afecta a los suelos, plomo liberado de la incineración o de desechos que contienen plomo, de la cadena alimentaria, que entonces afecta por suelo contaminado, y la contaminación por plomo como herencia de la contaminación histórica de antiguos suelos en donde se trabajó con el plomo. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿cómo llega al cerebro? Entonces, lo que se ha encontrado es que, dada su similitud con el calcio, que tiene un papel esencial en la química del cerebro, entonces esta similitud le permite introducirse. Y el plomo afecta el movimiento y almacenamiento del calcio en las células y incrementa el estrés en ellas, lo que puede llevar a las muertes de neuronas y otras células. Lo que hace es secuestrar las funciones del calcio, incluida la comunicación entre las neuronas. Entonces, cuando se activa una neurona, el calcio ingresa a la neurona y estimula la liberación de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Estos transportan la señal de activación desde esta primera neurona a través de un pequeño espacio hasta la siguiente, pasando así su señal. Y este proceso se repite hasta que la señal alcanza su objetivo. También sabemos que el plomo puede interferir en este proceso de dos maneras. Cuando el plomo bloquea la entrada de calcio en la neurona libera menos neurotransmisor y envía una señal más débil a la siguiente neurona. Pero también puede causar una liberación aberrante de neurotransmisores cuando el calcio no está presente. Y que estos factores, entre otros, se asocian con un volumen cerebral reducido, y que este es uno de los indicadores también de afectación por plomo. Tiene mayor impacto antes del nacimiento y en la infancia temprana, como ya se ha demostrado, por ser etapas de crecimiento rápido, de desarrollo del cerebro, y que en estas etapas hay especial, el medio ambiente y los factores que están en donde nace y crece este bebé o cuando está todavía en el vientre materno, van a tener un impacto muy grande, son muy sensibles a estos efectos, a estos ambientes. Y los estudios de imágenes cerebrales han documentado un tamaño menor de la corteza prefrontal en los adultos jóvenes. Y la corteza prefrontal es responsable de la atención, la toma de decisiones complejas y la regulación del comportamiento social. Y las diferencias en su tamaño y función podrían explicar los problemas cognitivos y de comportamiento observados en la exposición a plomo. Entonces, este sería el mecanismo por el cual estos dos factores, la exposición crónica a plomo y la conducta violenta o delincuencia, se asocian. Ahora, ¿qué más sabemos? Pues en 1987 la doctora Volkov y el doctor Tancredi utilizaron por primera vez un aparato conocido tomografía de emisión de positrones, conocido hasta entonces. Fue la primera vez que se hizo este estudio usando este instrumento para poder entender mejor qué era lo que estaba pasando. Y entonces ellos estudiaron el cerebro de pacientes psiquiátricos con problema de violencia, con reincidencia, es decir, que eran pacientes reincidentes en la conducta violenta, y encontraron ruptura metabólica de la corteza prefrontal de moderada a severa, y que cuando compararon estos pacientes con los que tenían una ruptura menos grave, la conducta violenta era significativamente diferente. A partir de esto se utilizaron otras tecnologías cada vez más nuevas, y a través de ellas se han encontrado anormalidades estructurales y funcionales en el lóbulo frontal y en el sistema límbico.
Y estos sistemas pues tienen un papel muy importante en la cognición y en la emoción, de tal manera que la exposición crónica al plomo, perdón, se me olvidó de la emoción. Esta exposición crónica al plomo puede ocasionar entonces también trastornos afectivos como la ansiedad y la depresión y conductas agresivas, delictivas y antisociales. Y entonces lo que nos va dando esta información es cuáles son esos factores que pueden actuar como variables confusoras o variables moderadoras o de otra naturaleza en esta asociación, y por ello es que el estudio las ha incorporado para poder encontrar esta asociación, bueno, la propuesta del estudio. ¿Cuáles son las funciones de la corteza frontal? Como usted sabe, se ha subdividido por funciones, y entonces tenemos la orbitofrontal, que está asociada con el control de la agresividad, la dorsolateral, que está asociada con la información cognitiva, su procesamiento, la ventromedial, que está asociada con percepción y expresión de emociones, y la prefrontal, que está asociada con la convivencia en sociedad. Entonces vemos cómo al afectarse esta área del cerebro, pues empezamos a tener probabilidad de que estas conductas extremas se presenten. Entonces estaría afectando las funciones ejecutivas, que son fundamentalmente cognitivas, la atención, la memoria y la inteligencia, y el control de la conducta social, que regula, o sea, a través del problema o de la afectación en la capacidad de regular expresiones y comportamientos, sentir empatía, restringir la conducta en base a posibles consecuencias y considerar puntos de vista ajenos al propio. Y esto entonces nos explicaría estas conductas que tienen las personas que han estado, bueno, muchas de las personas que han estado expuestas a plomo crónicamente. Ahora, desde luego hay una línea de tiempo del neurodesarrollo que sabemos que desde la concepción va a tener impacto. Voy a explicar esto un poco mejor en una siguiente diapositiva, si me pasa la que sigue de esa. Entonces, lo que tenemos aquí del lado izquierdo es o sea, cómo se va dando este desarrollo con esta poda neuronal, y esto cómo se relaciona con la psicopatología, que es otro de los factores que vamos a estar explicando, ¿no? Entonces, por una parte, sabemos que si nosotros vemos la curva, pues que ocurre todo este proceso en las edades tempranas, ¿no? Es decir, que nosotros empezaríamos a ver una disminución a partir de los 20 años, ¿no? En donde este proceso de desarrollo disminuye. Durante esta etapa hay un cambio muy importante, tanto en la infancia temprana como en la adolescencia, en donde el cerebro se va deshaciendo de lo que no necesita para prepararse para las siguientes etapas. Y entonces cualquier impacto que se dé en esa etapa de desarrollo es mucho más importante, tiene un impacto mucho mayor de la que ocurre en otras etapas. Y si vemos del lado derecho, lo que vemos es que la mayor parte de los trastornos psiquiátricos tienen un inicio en la infancia y en la adultez temprana. Si nosotros vemos, el pico está entre los 13 y 15 años. De hecho, nuestros estudios epidemiológicos muestran cómo en la edad adulta joven ya el 51% de las personas que van a tener una enfermedad mental ya la manifestaron. Es decir, son etapas de mucha vulnerabilidad. Entonces, esto nos lleva a saber que, o sea, vimos cómo es que impacta, o sea, cómo pasa, por qué afecta el cerebro. En segundo lugar, cuáles son los factores que pueden estar actuando como variables confusores, mediadoras y de otra naturaleza, y entender además que es una enfermedad prevenible. Entonces empiezo con un dato que no se alcanza a ver muy bien, perdón, en la diapositiva, pero es datos de las encuestas en Estados Unidos. Este es un estudio del 2022, en donde hicieron una estimación de cómo la restricción de plomo, cómo las políticas que llevaron a restringir el plomo,
mostraron que un 15%, o sea, hubo una caída muy, muy importante de la violencia, y que ellos vieron, analizando todos los factores que contribuyeron o que pasaron entre 1989 y 2014, entre ellos la reducción del plomo, encontraron que el 15% de la reducción de los homicidios se debía a que había menos plomo en el ambiente. Entonces, es una enfermedad prevenible. Entonces, sabemos que desde la primera mitad del siglo XX, es decir, no es una inquietud nueva, la ciencia se ha ocupado de investigar estos efectos de la intoxicación de plomo, de todos los posibles efectos. Nosotros nos vamos a centrar en las alteraciones del comportamiento, que son los que nos interesan para este estudio. Si me pasa la que sigue. Entonces, si nosotros vemos de todas las diferentes vías por las cuales un niño se puede exponer al plomo, son muchas, pero los desenlaces, o sea, las consecuencias de la intoxicación son pocas. Está la anemia, desde luego la conducta antisocial, el problema con el funcionamiento renal, dificultades de aprendizaje, etcétera, y la discapacidad intelectual. Entonces, esta segunda es nuestro interés. Si nosotros vemos los estudios que se han hecho, vemos que en los niños se requiere una cantidad muy baja de plomo para lograr problemas de conducta, y que son estas dos primeras cantidades o primeras concentraciones en sangre, en donde ya se empieza a ver estas conductas problema. En la población adulta se necesita un poco más para tener estas alteraciones, pero también se ven en esta concentración menor a 10 o superior a 40. Si me pasa la que sigue. Todos estos estudios han mostrado esta asociación entre la exposición a plomo y los problemas de conducta y delincuencia. Hay estudios desde 1943 que hablan que los niños expuestos a plomo eran más impulsivos y violentos, había más agresión y delincuencia. Otros estudios encontraron que el nivel socioeconómico era una variable muy importante, porque cuando el nivel socioeconómico era bajo, la asociación era mayor. Esta es una de las variables que se han incluido. También los estudios longitudinales de cohortes encontraron la correlación positiva con delincuencia, una exposición infantil antes de los 11 años, se encuentran relaciones débiles con delitos en una etapa a los 15 y 38 años, etcétera. Entonces, lo que nosotros tenemos hasta 2018 es que las tasas de delincuencia reportada por padres aumentó el nivel era mayor mientras mayor era la exposición al plomo. Ahora, ¿qué otras variables tenemos que cuidar? Porque sabemos que la exposición a plomo no sería la única variable que estuviera de alguna manera moderando esta asociación, y tiene que ver con cuáles son las vicisitudes que viven los niños en su infancia, como dijimos, en épocas en donde van a ser mucho más vulnerables a estos eventos, como la violencia va a tener un impacto. Si al vivir violencia, por ejemplo, conducta criminal de los padres, ser testigo de violencia intrafamiliar, abuso físico, negligencia o abandono y abuso sexual, van a incrementar el riesgo de problemas de conducta, y muy probablemente la conducta del padre podría haber tenido un origen similar, pero es una variable que podría estar actuando, y entonces también se tendrá que evaluar cuál es el impacto en la respuesta de los padres a lo que pasó con los hijos, o de los hijos que pasó en su infancia. Estas variables, o sea, que se han investigado en estudios que piden la información de manera retrospectiva, han sido muy consistentes y demuestran que las escalas que se han utilizado son sensibles para evaluar estos problemas. La siguiente tarea sería, la siguiente hallazgo que tuvimos en estos estudios es que este impacto que tenían estas vicisitudes tempranas impactaban en la infancia
en el inicio de la adolescencia y en el inicio de la edad adulta, ¿no? Que es nuevamente pues, este grupo de riesgo. ¿Qué más sabemos? Pues sabemos que la conducta antisocial abarca un amplio ámbito de conductas y que la conducta delictiva estaría inmersa en esta conducta antisocial, y hay interés en estudiar específicamente esta parte de la conducta delictiva, también porque permite a través de estadísticas evaluarla. Y lo que nosotros vemos es que cuando se tiene, cuando en la infancia se tiene un padre con conducta antisocial, el riesgo de conducta antisocial, como lo vemos en la línea roja, es muy grande y está baja, pero crecen otras relaciones que tienen que ver con los pares y que tienen que ver con la edad de las personas, y vemos cómo para el adulto mayor esta asociación disminuye. Y hay otro factor que es muy interesante de analizar, es un poco más complejo, se va a ampliar en el conversatorio esto, pero se ha hablado de este marcador somático que proporcionan señales inconsistentes y que contribuyen a la toma de decisiones, incluso sin que los sujetos puedan explicar la razón de la estrategia. Es decir, lo que estamos tratando de explicar es por qué una persona puede elegir trabajar para conseguir dinero y comprarse unos tenis, golpear a alguien, robarle y comprarse los tenis. Es decir, ¿qué pasa en estas situaciones? ¿Por qué se toman estas decisiones? Y entonces se piensa que este marcador podría ser un marcador interesante para evaluar, o sea, sabemos en dónde podría estar funcionando, y que con escalas que nos permitan evaluar la propensión al crimen podríamos también encontrar mecanismos que nos explicaran esta asociación. ¿Por qué nos interesan tener estos mecanismos adicionales? Porque pues, nosotros sabemos que hay una respuesta sencilla, que es disminuir la exposición al plomo, pero también sabemos que hay otras variables que nos permitirían programas de prevención más enfocados a las poblaciones más vulnerables y que tienen que ver con la atención que deberíamos de dar a todos estos factores. Entonces, uno de los factores de vulnerabilidad para delincuencia pues son los trastornos mentales y también, como dijimos, las variables sociodemográficas, y por eso se están incluyendo. No me voy a dedicar mucho, pero ustedes ven cómo hay una gran cantidad de trastornos que diferencian significativamente a las personas que estuvieron digamos detenidas y convictas en comparación con las que no. Es decir, tenemos esta asociación que entonces también la tenemos que considerar. De ahí que las variables que se esté pensando trabajar son la desventaja socioeconómica, la exposición acumulada del plomo en la infancia, que esa es nuestra variable, ¿no? La exposición, y hasta abajo los adultos convictos por delitos violentos intencionales. Entre estas variables es las experiencias adversas durante la infancia, que es lo que acabamos de ver con estas vicisitudes, los trastornos mentales y problemas de conducta, y el índice de propensión al crimen, tomando como punto de partida la desventaja socioeconómica. Entonces, básicamente eso es, y para terminar, pues necesitamos mucha más investigación sobre este tema, es decir, los hallazgos que hay hasta ahorita son fascinantes, pero tenemos que investigar cómo funcionan, si se pueden repetir, si en México pasaría lo mismo, y como decía muy bien el doctor Santos Burgoa, pues es un tema que nos afecta todos los días, que ya es un tema de todos y es un tema de todas las regiones de México. Entonces, necesitamos conocer la asociación usando muestras más grandes. Muchos de los estudios no se han hecho con muestras suficientemente grandes. Se han trabajado con mediciones no uniformes, es decir, mucho de lo que les presenté viene de revisiones sistemáticas que, claro, toman mucho cuidado en poder evaluar lo que dice la investigación,
pero pues vemos que muchas veces no usaron los mismos indicadores, entonces, y tampoco se ha hecho mucho sobre si hay diferencia en el tipo de crimen. Tenemos que trabajar con los factores de confusión, mediadores y moderadores, como lo hemos estado viendo, porque en el ambiente hay muchas variables, algunas pueden ser comunes a todos. Si tomamos una región, es una variable, el crimen organizado, que está presente en todo ese ambiente, pero sí va a haber diferencias en las otras y tenemos que ver cómo actúan. Desarrollar y evaluar iniciativas de control, cómo podemos implementar y evaluar la implementación y luego la prevención de daños de las políticas, y desde luego pues evaluar el impacto de cualquier iniciativa que se tome. Muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos enormes temas que cubrir en este conversatorio y quizás como somos muchos comentadores y la verdad es que cada uno de ustedes tiene una experiencia muy importante en el tema y en el primer conversatorio, ¿no?, en temas de comunicación. A mí me gustaría que cada uno de ustedes abordara y nos diera un comentario, ¿no?, sobre su perspectiva, incluyendo ya ahora lo que nos acaba de exponer la doctora, ¿no?, de cómo comunicar esto de manera más efectiva y cómo podemos hacerle para que estos mensajes lleguen a más personas, ¿no?, porque creo que tenemos un reto por delante, como decía Adrenalina, ¿no?, hemos hecho mucho, pero creo que ¿por qué no es suficiente?, ¿no? Entonces, les voy pasando el micrófono y si quieren podemos ir haciéndolo así, Carlos, y mezclando, ¿sale? Entonces, vamos. Claro que sí, muchísimas gracias, doctora Tamayo, y gracias por la invitación. Bueno, pues es un doblemente honor estar aquí sentada en esta mesa. Y bueno, pues yo les voy a hablar muy rápidamente, porque yo sé que ya estamos un poco retrasados, sobre el desarrollo de competencias, ¿no?, que fue lo que nos comentó Adrenalina en el inicio. Bueno, pues desde el 2019 empezamos a desarrollar una plataforma masiva, que ya teníamos la experiencia en el Instituto Nacional de Salud Pública, que se llama CLIMS. Entonces, en el 2020 tomó mucha relevancia en el IMSS, ¿no?, y en la población mexicana, porque fue como una herramienta muy utilizada para la alfabetización en salud en temas de COVID. Entonces, bueno, dado este boom, para que se den una idea, en los últimos 3 años hemos tenido más de 20 millones de inscripciones, que se traducen en 10 millones de personas inscritas, que se inscriben a más de un curso. Entonces decidimos utilizar esta plataforma para hacer este curso, ¿no?, y este componente de desarrollo de competencias. Entonces hicimos con las expertas Adrenalina, Marcela, Paulina, Leonora, hicimos este curso que se llama Control a la exposición de plomo, dirigido a 2 perfiles, profesionales de la salud y público en general. Entonces, un poco en 3 minutos les voy a contar más o menos los resultados. En todos nuestros cursos CLIMS, en estos 20 millones de inscripciones, bueno, no en estos 20 porque solo terminan el 80% de los que se inscriben, que también es un número alto, pero bueno, evaluamos las competencias, ¿no? ¿Qué significan competencias? Pues evaluamos el conocimiento, las habilidades y las actitudes de cada persona que termina. Entonces, lo que logramos encontrar en estos resultados es que en global, en el promedio global de este curso, de estos casi 7,000 alumnos que están, que por cierto, esa es una noticia no tan buena, porque es el curso, de los 90 cursos que tenemos actualmente en CLIMS, es el curso con un menor crecimiento en inscripciones. Entonces ahí también pues hay un problema de percepción de riesgo, ¿no?, que es lo que también decía Adrenalina. Pero bueno, encontramos que en promedio hay una ganancia de competencias de un 24%, ¿no? Global, o sea, promedio, tanto para público en general como para profesionales de la salud. En público en general estamos encontrando que hay una mayor ganancia en competencias, casi el 26%, y en profesionales de la salud 22%. ¿Por qué pasa esto? Porque bueno, los profesionales de la salud pues inician más alto, ¿no?, sus conocimientos, habilidades y actitudes sobre el tema.
Otros datos importantes es que, bueno, tenemos una eficiencia terminal un poco mayor al 50%, que en este tipo de cursos de autogestión, pues no es mala, ¿no? En estas plataformas masivas tenemos experiencia de Coursera, edX y estas plataformas que reportan entre el 20 y 30% máximo en este tipo de cursos. Entonces, finalmente, quien se inscribe, pues le está interesando terminar. Datos curiosos es que tenemos un 48% de los inscritos son profesionales de la salud y 52% son público en general. Y les digo curiosos porque esta plataforma está mucho más enfocada al público en general, ¿no? Es para alfabetizar en salud a la población mexicana. Entonces, pues hemos tenido buena respuesta en los profesionales de la salud en este curso específico. Y bueno, para cerrar un comentario más y luego cierro. Bueno, empezamos a revisar las inscripciones por estado, ¿no? Entonces sacamos como una proporción respecto a la población y encontramos que el estado con mayores inscripciones es Chiapas, en primer lugar. En segundo lugar está Michoacán. Y en tercer lugar está Yucatán, ¿no? Entonces, bueno, estos datos, por supuesto, se los vamos a compartir aquí a las expertas, porque empezamos a hacer este análisis, a Fonart, también para ir focalizando lo que podemos hacer en conjunto, ¿no? Creo que en realidad no le hemos hecho demasiada difusión a este curso, o sea, lo abrimos y a ver qué pasa. Y bueno, por último, ya para cerrar mi comentario, pues decirles que esta plataforma está disponible para ustedes, para que podamos hacer más estrategias de capacitación. Salió en el conversatorio pasado, en realidad es low cost, es más, este curso no nos costó más que nuestro trabajo, nuestras horas de trabajo. Entonces, podemos seguir desarrollando este tipo de cursos para esta temática y para las necesidades que tenemos. Muchísimas gracias. Habían dicho que 1 y 1, no sé si… Bueno, sí, muy bien, muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Marilena Medina Mora, que se tiene que retirar. Muchas gracias, Marilena. Ahora sí, de la abundancia de la presentación de la ponencia que nos acaba de dar, yo tengo 3 preguntas, una referente a la base biológica, otra a la consistencia de los hallazgos epidemiológicos entre los distintos estudios y otra sobre los factores de riesgo. Quisiera empezar por la segunda, la consistencia entre los estudios, que nos mostró una tabla muy grande la doctora Medina Mora. ¿Qué tan consistentes son estos resultados? Si yo quiero decir, bueno, la realidad que me está diciendo, qué tan fuerte es la evidencia epidemiológica, los estudios de cohorte, estudios individuales, realmente es consistente la información. No sé qué me pueden decir, ¿sí? Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y pues bueno, referente a la pregunta, se realizó una revisión sistemática en la Universidad de George Washington, donde se analizaron más de 600 artículos y se encontraron 17 artículos publicados sobre estudios con niveles individuales, mediciones individuales de plomo para investigar esta asociación con la conducta criminal. Y pues la verdad es que los resultados no son consistentes a través de todos los estudios, no todos tuvieron resultados significantes, y el problema de esto y el problema de por qué no se encuentran tantos resultados significantes es porque cada quien midió tanto la exposición como el efecto de crimen de forma diferente. Algunas de las cohortes midieron niveles de plomo en hueso, otras midieron niveles de plomo en sangre en una única ocasión, otras tomaron múltiples medidas de plomo en sangre y otros en niveles de plomo en diente. Y
todos estos estudios también midieron la forma de medir crimen de forma diferente. Unos pidieron a los padres que llenaran unos instrumentos, otros se fueron a los datos legales de si las personas habían cometido un crimen o no. Y bueno, el punto es ese, que es tan variable como midieron tanto la exposición como el efecto, que pues no se ha encontrado, no se pueden juntar esos datos para determinar qué tan grande es esta asociación. Es real que dentro de estos estudios, dentro de estos 17 estudios que tienen mediciones individuales, sí se encuentra una asociación, pero no podemos determinar qué tan grande, porque no han sido consistentes los hallazgos y porque pues no se pueden juntar esos datos porque no se midió de la misma forma a través de todos los estudios, que es mucho lo que comentó la doctora Medina Mora. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcela, por haberme invitado a este conversatorio. La verdad es que creo que soy la menos experta en el tema de plomo de todos los que están aquí, pero bueno, voy a tratar de dar mi punto de vista sobre cómo mejorar o cómo eficientar la comunicación y la promoción de la salud en general. Después de la invitación estuve haciendo una revisión todo el fin de semana, me la pasé estudiando del tema y encontré que prácticamente no hay ninguna universidad en el mundo que tenga un título, que dé un título por esto de promoción de la salud. Solo está la Universidad de Emerson y la Universidad Tufts en Boston, que ofrecen un título académico específicamente en promoción de la salud, definida como el arte y la técnica de informar, influenciar y motivar a los individuos, a las instituciones y al público en general sobre temas de salud. Entonces, mi primer comentario sería que sería muy pertinente que en nuestras instituciones de salud hubiera una especialidad o al menos materias que a nuestros investigadores y a nuestros clínicos se les pudiera ofrecer, tratando de eficientar o de hacer eficiente esta comunicación de la salud. Creo que sería de gran relevancia para tratar de disminuir esta brecha entre todo el conocimiento que se tiene, entre toda la evidencia que ya existe, que como mencionó la doctora Marcela Tamayo, en el caso del plomo es muy sólida, tratar entonces de cómo esto llegar de manera eficiente a la salud. Y en este sentido les comento una anécdota. Todo el mundo sabemos que si nos hacemos un análisis y medimos glucosa, tenemos que dejar de comer ciertos alimentos. Todo el mundo sabemos que si hacemos un análisis tenemos el colesterol alto, tenemos que hacer algo. La persona que trabaja en mi casa, el otro día le pedí que cocinara algo para mi casa y llegó muy feliz con su cazuela de barro. Y le dije, ¿por qué vamos a cocinar en la cazuela de barro? Me dice, porque sale más rico. Le digo, no, aquí no vamos a poder usar la cazuela de barro porque tiene la restricción con el plomo. Me dice, yo la uso todos los días, ahí cocino los frijoles, ahí hago todo en mi casa. Entonces, bueno, el día de hoy, después de esta reunión, ahora sé que la persona se tiene que hacer una medición de plomo en sangre porque efectivamente ha estado en continuo, constante uso de la olla. Pero a lo que voy es que ella no lo tiene claro, ella no sabe que al cocinar todos los días en esa cazuela de barro se está exponiendo a plomo, pero sí tiene claro que un aumento de colesterol es dañino, que un aumento de glucosa es dañino. Entonces, definitivamente necesitamos hacer más promoción, más comunicación social y esto sabemos que a la larga va a tener una repercusión importante. Otro comentario, otra reflexión que quisiera hacer es cómo los otros programas ya han tenido un resultado. Hablamos de prevención de natalidad, de control de natalidad, que el VIH-Sida ha disminuido por todas las campañas, la campaña de cáncer de mama. Ahora estuve en muchos eventos con el día rosa de la semana del cáncer de mama y sabemos que autoexplorarse es la solución. Sabemos que las niñas, inclusive hay cuentos ahora que las niñas saben que autoexplorarse es una solución para detectar el cáncer temprano y no lo sabemos con el plomo todavía. Entonces, felicito a las iniciativas que están desarrollando. Ojalá pudiéramos hacerlos en conjunto con nuestros programas de especialización, pero yo creo que falta mucho camino todavía por andar y yo creo que ese sería mi comentario. Muchísimas gracias. Sí, siguiendo aquí con la pachanga, de un lado, con el ping-pong ya está resultando. No sé, quisiera volver al tema que ahorita
María José cubrió, y nos dice ella de que no lo han definido, no son consistentes las definiciones que se han utilizado. Entonces, ¿cómo es que se puede operacionalizar las variables estas de conducta? Posiblemente estas definiciones de conducta agresiva o violenta no están estandarizadas, no están personalizadas. ¿Y qué es lo que nos puede ayudar para realmente medir mejor esto? Bueno, pues gracias por la invitación. Creo que todos estuvimos muy a gusto con la presentación de la doctora Medina Mora, pero créanme que el que más estuvo aliviado fui yo, porque si no la tenía que dar yo. Y bueno, pues cubrir el lugar de la doctora Medina Mora es muy complicado. Es una muy gran persona. Respondiendo un poquito tanto a lo que mencionaba María José como esta parte de las variables, me gustaría poner a consideración un par de cosas. La conducta delictiva depende mucho de la cultura, del espacio histórico en donde se desarrolle y de las leyes que estén vinculadas en cierto tipo geográficamente delimitado. Un delito que puede ser en algunos otros estados, y me pronuncio en contra, espero no herir a nadie, en contra de tipificar como delito el aborto. En Ciudad de México está no tipificado, hay una permisividad, una regulación adecuada hasta las 12 semanas de gestación para poder realizar un aborto, incluso en adolescentes, pero en otros estados de la República Mexicana está considerado un homicidio con la gravedad de la relación de parentesco, un filicidio, y una mujer puede llegar a ser sentenciada hasta 40 años de prisión por haber realizado un aborto, lo cual a mi consideración me parece un sinsentido actualmente. Pero justo bajo esta perspectiva, el problema que se han topado en muchas investigaciones no solamente es no operacionalizar bien a lo que se refieren con conducta antisocial o conducta delictiva. Conducta antisocial tiene un mote mucho más moral, incluso mucho más regional. Se puede llegar a tipificar como aborto, una conducta antisocial el aborto, pero no está tipificado como delito en Ciudad de México, está tipificado en otros lados. Y ahí ya tiene que ver mucho más la moral de cada uno de nosotros. Y a partir de ahí, crianza. Para poder realizar conductas antisociales, hay factores de riesgo que llegan a favorecer esta comisión, como pueden ser los trastornos externalizados de la conducta, que como bien decía la doctora Medina Mora, se pueden detectar en etapas tempranas de la vida. Estoy hablando trastorno disocial, trastorno oposicionista desafiante y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Pero como bien decía ella, dependen mucho de la toma de decisiones y de otros factores. Yo soy una persona con TDAH y hasta el día de hoy no he matado a nadie, creo. Bajo ese argumento, me parece que necesitamos entender que no todo tiene que ser directamente proporcional a ciertos valores, a ciertas alteraciones o a cierta exposición. Hay otros factores alrededor. La manera de operacionalizarlo tiene que ser con base en lo que realmente se quiere estudiar, que en el caso del estudio que pretendemos realizar tendría que ser con base en los delitos dolosos, ya con un antecedente delictivo, una sentencia ya compurgada, y en el caso de la propensión al delito, pues todas las variables alrededor, vicisitudes, ser víctima de violencia en infancia y adolescencia, tener maltrato o una crianza inadecuada, llegar a tener incluso un ambiente familiar, como ya lo ha establecido la OMS en distintas investigaciones, carente de contención emocional, con una paternalidad negativa, carente de un reforzador positivo, y también la cantidad de toma de decisiones que pueden estar sesgadas por algunos trastornos mentales. Espero haber contestado y no revuelto más. Muchísimas gracias a la Academia Nacional de Medicina, muchas gracias al Instituto Mexicano del Seguro Social, muchas gracias a Mundo Químico, muchas gracias a todas las personas presentes. Mi nombre es Daniel Estrada, yo soy el director general de Pureed México y me gustaría iniciar platicando la historia de estos canes. No sé si alguien los conozca. De Colima. ¿Y qué tipo de perro es? Xoloscuincle. Es de Colima, es una pieza de Colima y son unos perros que ya están extintos, se llaman tlachichi. Entonces, ¿por qué pongo esta pieza aquí? Aunque el plomo, como bien comentan, puede venir de muchísimos lados, el centro de atención en México está en la alfarería vidriada. Y así como hoy vemos a estos perros como una especie ya extinta, si no hacemos nuestro trabajo, la alfarería también se puede extinguir. Como bien comentaba el maestro
alfarero de Tlaxcala, cada vez vemos menos alfareros jóvenes y el plomo no ayuda a que la alfarería se pueda exportar. No solo se trata de un problema de salud pública, se trata de un problema cultural, un problema social, un problema que tiene muchas aristas. Entonces, a mí me gustaría dividir mi presentación, la voy a hacer súper breve, lo más breve que pueda, en 4 fases. La primera es presentarnos, quiénes somos, quién es Pure Earth. La segunda es qué es lo que encontramos en México como una asociación civil internacional. La tercera es cuáles son nuestros retos de comunicación y por último, qué es lo que proponemos. Para empezar, Pure Earth es una asociación civil fundada en 1999 que lo que busca es actuar en concordancia, alineados con actores locales que estén haciendo trabajo en temas de salud pública, principalmente que esté afectando la salud de los niños. Trabajamos actualmente en más de 24 países y aquí en México la verdad es que es en uno de los países en que hemos visto mayores avances. Por decir un ejemplo, en la India el plomo se encuentra en la cúrcuma. Ahí le echan directamente el óxido de plomo a una especie. O sea, eso es aún más extremo, ¿no? Aquí en México encontramos una situación muy distinta que en otros lugares. Aquí ya hay una regulación. Aquí ya existe un trabajo previo. Entonces, el trabajo que estamos haciendo en todo el mundo, que está encabezado por Richard Fuller, lo que busca es que los niños puedan crecer libres de tóxicos. Para el caso de México, aunque hay muchos tóxicos, sabemos que el plomo es uno de los más importantes, entonces por eso estamos enfocados al tema del plomo. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos encontrado aquí en México? Además de encontrar el tema de una legislación ya existente, encontramos por supuesto que ha habido un trabajo previo muy importante. El trabajo que ha hecho Fonart, el trabajo que ha hecho don Mario Covarrubias para generar nuevos esmaltes que ya nos presentaron, que nos presentó la doctora Emma Ñanes del Fonart, es fundamental. Ya existen alternativas, es decir, el día de hoy ya no estamos hablando de cuestiones técnicas, estamos hablando ya de cuestiones más de poder hacer lo que está en nuestras manos y simplemente es llevarlo a cabo, porque las condiciones están puestas. Eso es gracias al trabajo que han hecho instituciones como Fonart desde hace tiempo y también que han sido acompañadas por distintas instituciones. Algo que vimos aquí también que encontramos es que además de haber un camino avanzado, ya se han hecho algunos estudios, ¿no? También algo en lo que colaboramos con el doctor Camilo, con la doctora Mara Telles Rojo, fue hacer el primer estudio a nivel estatal que se hizo de niveles de plomo en sangre en Morelos. Gracias a eso también después se hizo la ENSANUD y mientras estamos hablando aquí se está llevando a cabo los segundos estudios de plomo en sangre en la ENSANUD, lo cual es fundamental. El estudio epidemiológico que se planea hacer, este monitoreo, es muy importante. Tenemos que estar midiendo, como bien comentaron, no se puede administrar lo que no se mide, entonces es muy importante estar midiendo. El trabajo que está haciendo el doctor Cuauhtémoc en Tlaxcala para ver cuáles son los efectos renales son fundamentales. Tenemos que generar este conocimiento, son cosas que nos alentan a seguir. Nosotros cuando llegamos no había algunas cosas, todavía faltan algunas, por ejemplo el sello. Nosotros hicimos un programa, barro aprobado, para dar un sello a los alfareros y vemos con como una excelente iniciativa de parte de Fonart el dar los sellos y nosotros sin lugar a dudas nos vamos a sumar a esa iniciativa. Es muy importante reconocer el trabajo de los alfareros. El sello que nosotros hasta hace poco dábamos, porque ya lo vamos a dejar de dar, nos parece muy interesante porque además de decir libre de plomo, venían las iniciales de la comunidad, del Estado y del alfarero para ser rastreable. Así si el doctor Camilo encuentra la cazuela que dice libre de plomo pero que tiene plomo, podemos ir con el alfarero y decirle, oye, tu cazuela tiene plomo. Entonces eso es muy importante, eso es algo que aplaudimos de Fonart definitivamente, que se tiene que estar haciendo. Entonces en sí lo que hemos encontrado aquí en México como una asociación civil es que existen las condiciones para resolver este problema. Sin embargo, como bien comentaban, es un problema multifacético, me parece que Sofía Chávez lo comentó, es un problema que va por muchísimos lados, porque tenemos plomo en muchos lados, algunos de los usos son funcionales. Si prohibimos el plomo, no habría automóviles básicamente, ¿no? Circulando. Entonces se tiene que hacer una regulación que sea atendiendo la necesidad de salud pública. Ahora bien, en este momento, ¿cuáles son las necesidades de comunicación que encontramos? Nosotros tenemos 3 audiencias principales. Como bien Adrenalina mencionaba, que son muchos actores los que están involucrados y cada actor tiene su canal de comunicación, pero nosotros encontramos 3 fundamentales. Uno son los alfareros. ¿Cómo decirle a los alfareros que lo que están haciendo se puede mejorar?
Y para hacerlo tenemos que tener las herramientas. FONART lo ha estado haciendo, ha estado dando capacitaciones. Sin embargo, FONART está limitado. Se tienen que dar más recursos a organismos como FONART, definitivamente, para que siga yendo a las comunidades a capacitar. Otra cosa que se le tiene que decir a los alfareros, que es muy importante, es que vean los incentivos de que pueden exportar alfarería. Netzi, mi compañera, la doctora Netzi, que está atrás, justo me acaba de compartir cómo llegó alfarería a China, ¿no? Alfarería vidriada libre de plomo a China, gracias a que es libre de plomo. Entonces, este tipo de cosas las tienen que conocer los alfareros, y es muy importante, por ejemplo, la plataforma que nos comparte Cintia del IMSS para poder comunicar estos riesgos y que llegue también a los alfareros. Entonces, hay muchas cosas que tienen que saber los alfareros, que nos ha costado un poco de trabajo, y un mecanismo que nosotros encontramos que fue muy interesante es el círculo de mujeres hechas de barro. Vimos en nuestra experiencia que capacitar a todo el grupo de alfareros sí resuena en los oídos de algunos alfareros, pero más o menos entre el 5 y el 10% de los alfareros capacitados tienen interés en continuar. En cambio, en el círculo de mujeres alfareras, el 100% de las mujeres quieren cambiar. ¿Por qué? Porque para ellas la vida no vale nada, la vida no vale nada como nos han dicho los alfareros. Los alfareros nos dicen, no sé si me muera de plomo, pero de hambre sí. Los alfareros nos han dicho, de algo me he de morir. Y las mujeres dicen, la vida es muy valiosa y la tenemos que conservar, y este oficio es muy valioso, es milenario y lo tenemos que conservar. Entonces hemos visto también que esa comunicación directamente con las mujeres tiene muchísimo más resonancia hacia las mujeres alfareras. Otro público que tenemos que es muy importante es el público de los consumidores. Los consumidores a veces nos hablan por teléfono y nos dicen, por favor, véndeme alfarería véndeme barro libre de plomo. La gente no sabe si el barro es el que tiene plomo o en dónde está el plomo. Entonces, por eso nosotros también hacemos una campaña para promover el barro bruñido, y es: compra el barro bruñido. No busques el sello en el barro bruñido, porque es naturalmente libre de plomo. Esto la gente no lo sabe, y para nosotros es muy importante comunicarlo. Para nosotros es muy importante que la gente busque la alfarería libre de plomo y que la pida, que sea el barro vidriado. Por eso es fundamental este sello. Es muy importante que se estén midiendo que estemos seguros de que esta alfarería vidriada es libre de plomo. Por eso es importante que se analicen las piezas, que COFEPRIS lleve las piezas al laboratorio. Tenemos un tercer público que es fundamental, que es el gobierno. Y en el gobierno tenemos distintos órdenes de gobierno. Tenemos el nivel municipal, el estatal, el federal, tenemos el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Y aquí lo que hemos visto, se tienen que hacer algunas reformas. Por ejemplo, ya se comentó aquí, la norma 004 debe regresar a decir que se prohíbe el uso de plomo en vez de que nada más no se recomienda su uso. Debe haber una reglamentación para la aplicación de las normas, porque están las normas pero no están reglamentadas. Desde nuestra perspectiva, la norma 132 de la talavera debe permitir la talavera libre de plomo. Hay muchas cosas que se tienen que hacer a nivel gubernamental, pero sobre todo se tiene que hacer algo muy importante, que es, voy a pasar al cuarto punto, que es lo que nosotros proponemos. Nosotros, dentro de las cosas que hemos propuesto, es uno, el sello es fenomenal que FONART lo vaya a dar. Se tiene que cada vez dar más importancia a eso. Creemos también se podría hacer una denominación de origen que sea la alfarería mexicana, y que para que sea alfarería mexicana deba ser libre de plomo. Porque es muy triste que la alfarería mexicana sea noticia en Estados Unidos y en otras partes del mundo. No sé si supieron, en Nueva York encontraron una familia, tenía niveles elevados de plomo en sangre. ¿Quién era el culpable? Una cazuela poblana. Eso no está bien. Eso no está bien. Nosotros como mexicanos debemos estar orgullosos de nuestras tradiciones, y nuestras tradiciones deben de poder exportar. Nosotros deberíamos llenar el extranjero de alfarería. Hoy en día no sabemos muy bien cuánta alfarería vidriada sea libre de plomo, pero es menos del 10%. De hecho, una estimación es que es el 1%, debería ser el 100%. Entonces, esas son algunas de las cosas que deberíamos hacer. Deberíamos también, y esto es, creo que con esto me gustaría cerrar, hacer una mesa de trabajo. Sofía Chávez de Casa SEM lo propuso.
FONART hace algunos años llamó a la Mesa Permanente de Atención al Alfarero, que tenía como invitados en la mesa, tenía a la Secretaría de Salud, a la COFEPRIS, a las casas de cultura de distintos estados, tenía las instancias estatales de la COFEPRIS, estaba FONART, estaba la sociedad civil, estaban las empresas. Entonces, para nosotros desde Pure Earth, este es un tema nada sencillo de resolver, que no se puede resolver desde solo una trinchera, necesita la suma de esfuerzos. Así como los tlachichis se extinguieron por falta de comunicación y por un grupo que quiso dominar al otro, aquí estamos en una situación similar. Y la forma en que se puede resolver esto es de empezar con una comunicación interna. Entonces creemos fundamental que desde el Instituto Mexicano del Seguro Social o desde el Instituto Nacional de Salud Pública o desde la Academia Nacional de Medicina se debería convocar a todos los actores públicos y privados y al tercer sector para que todos resolvamos algo que a todos nos interesa. No creo que haya una sola persona en el país que le interese que nuestros niños no se desarrollen al máximo. Todos queremos niños libres de plomo, todos podemos hacer algo. Lo más importante es primero comunicarnos entre nosotros y luego comunicárselo al mundo. Muchas gracias. Esa pasión es la que todos sentimos. Muchas gracias, Daniel, por esas palabras. Yo también se nos está yendo el tiempo, pero yo no quiero dejar de hacer un par de preguntas más, pero una por lo menos. Recapitulando con este tema de la criminalidad, a final de cuentas, ¿por qué es importante? ¿Qué ganaríamos de establecer una asociación causal entre exposición a plomo y criminalidad? Gracias. Bueno, yo voy a retomar lo que decía la doctora Marcela Tamayo, empezando hoy en su discurso. Decía que en epidemiología es muy difícil establecer asociaciones causales y con el plomo no cabe duda, es neurotóxico, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos que irnos a otro nivel de detalle. Hay una asociación causal entre la exposición a plomo y la criminalidad, ¿y por qué es importante saberlo? Bueno, también decía la doctora Martínez Pantaleón algo así como, lo que no se mide no cambia. Entonces, bueno, pues tenemos que tenerlo medido para que cambie, ¿no? Tenemos que tenerlo claro. Y por otro lado, en México tenemos un problema de alta prevalencia de intoxicación con plomo y una prevalencia altísima de criminalidad. Y la exposición a plomo es prevenible. Este es un efecto modificable, a diferencia de otros de los cuales hablaron Nicolás y la doctora Medina Mora. La exposición a plomo sí se puede modificar, sí se puede prevenir. Entonces esto nos ayudaría a disminuir esa prevalencia tan elevada. Además, se vuelve un círculo vicioso, este ciclo también transgeneracional de exposición a plomo, y las personas tienen conductas antisociales, tienen un bajo desempeño escolar, dejan la escuela, incurren en conductas criminales y bueno, pues eso es lo que se va aprendiendo, eso es lo que se tiene, factor de riesgo también por exposición a plomo, porque son personas, también lo vimos en otras pláticas, ¿no? Si viven en condiciones de vulnerabilidad, viven más expuestas a plomo, entonces van a tener por todos lados este bombardeo de factores de riesgo para seguir perpetuando este ciclo de una generación a otra de exposición a plomo, factores de riesgo, criminalidad, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos salir de esto. Y por último, bueno, esto también tiene un costo muy elevado para el individuo y para el Estado. Entonces, para el individuo, en términos de su bienestar, de su salud, de su prosperidad, si tiene estos factores de riesgo para conductas criminales o ya incurrió en conductas criminales, no se va a poder desarrollar igual y va a tener este alto costo. Y para el Estado también, ¿no? Todo lo que se tiene que invertir. Y bueno, la criminalidad también es un factor de riesgo para una mortalidad temprana. Entonces esto también lo podemos evitar cuando disminuimos la criminalidad. Y bueno, pues eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. Para allá el micrófono.
Carlos. Entonces, bueno, ahora podemos hacer un ping-pong ya con el público. Les pedimos nada más que si tienen alguna pregunta o comentario, sean breves para que más podamos ir dirigida a su pregunta. Tiene la carrera de promoción de la salud, se creó hace 20 años la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que actualmente ya tiene la carrera, y otras 2 universidades, que es la Universidad Abierta y a Distancia de México, que también tiene la carrera, y si no me equivoco la Universidad de Sinaloa, que también ya tiene la carrera, solamente dar esa precisión. Seguido de que nosotros estamos trabajando actualmente, como ya lo mencionó el compañero de Puer, en Tlaxcala, nosotros estamos haciendo un programa de promoción de la salud en Tlaxcala con precisamente alfareros. En ese sentido estamos trabajando 2 grandes ramas, ¿no?, por así decirlo, de investigación, que es la cultural y la de promoción de la salud. En este caso yo estoy en la de promoción de la salud y ahí estamos dando talleres de salud directamente a los artesanos. Ahorita estamos trabajando en escuelas obviamente con los hijos de los artesanos a 3 niveles, que es kinder, primaria, secundaria y, si no me equivoco, también preparatoria. ¿Qué temas somos los que estamos dando? Pues temas de activación física, salud, nutrición, perdón. También tenemos pensado dar para los artesanos temas de salud laboral o salud en sus talleres. ¿Por qué? Porque es precisamente tema, ¿no?, que les compete a ellos, porque no conocen, ¿no?, tener seguridad ahí en sus áreas laborales. También pues vamos a estar dando talleres de promoción de la salud laboral, que es un también tema muy interesante e importante que se tiene que dar con ellos. Y aparte pues se va a hacer una toma de muestra en sangre para medir los niveles de plomo en sangre de los artesanos. También a partir de eso pues vamos a tener encuestas que se van a estar trabajando también con ellos para también conocer sus condiciones de salud. Entonces, como ven, es un programa integral el que estamos aplicando en Tlaxcala y que pues los invitaríamos también que se acercaran para conocerlo. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Leticia Yáñez de la Facultad de Medicina de San Luis Potosí. Yo quiero aplaudir el esfuerzo de esta reunión y porque ya vieron lo que acaba de comentar ahorita el compañero. Creo que seguimos un poco dispersos en México haciendo lo mismo y tenemos que buscar una estrategia de unir, ¿no?, unir estas fuerzas. Es todo un reto, es un reto el programa de biomonitoreo porque, bueno, yo me quedé con preguntas en el tintero de la técnica está estandarizada, pero cómo la validaron, cómo hicieron la intercalibración. O sea, no basta identificar las universidades o los sitios donde ya tienen absorción atómica para medir plomo en sangre. La pregunta es las buenas prácticas de laboratorio, que lo comentaba Camilo, ¿no? Cómo se hizo la intercalibración, cómo llevan a cabo el control de calidad para tener la seguridad de las mediciones. Y luego la evaluación de riesgo, bueno, la misma Organización Mundial de la Salud ha reconocido que hay una falla en las técnicas de comunicación de riesgo y a lo mejor muchos somos líricos. Bueno, la persona que acaba de hablar se nota que tiene la formación para hacer eso. Yo no la tengo y me he formado con práctica y error, ¿no? Y entonces cruzando también con todos. Entonces, en verdad aplaudo el ejercicio que se está haciendo todo este día, pero ahora lo que necesitamos es cómo romper las barreras entre federal, autoridad federal, estatal, municipal, universidades, investigadores, asociaciones civiles, porque todos tenemos en la vista al mismo punto y estamos usando diferentes caminos y creo que nos está faltando unir fuerzas para ya no necesitamos más estudios, ya sabemos lo que hace el plomo. Ahora ¿qué hago? ¿Cómo lo atiendo? Ya habló el compañero alfarero, acérquense a nosotros. A mí nadie me ha dicho que el plomo me hace daño y los niños están porque nacen ahí, el taller es casa-taller y esa parte es la que siento que nos está faltando, cómo unir esas fuerzas. Yo creo que este foro se presta precisamente para empezar a hacer eso. Y lo único que no me gustó, y con todo el respeto, es que se hayan llevado los jarritos a China, porque los chinos copian todo.
Mi recomendación es que a la próxima que compren algo, chequen si no dice hecho en China. Están peleando por la, ¿cómo se llama esto?, de origen del nopal. Están peleando por el cempasúchil. Lamento decirles que China vendió semilla modificada genéticamente y es la que se está sembrando en Atlacomulco, Tierra Nueva, Xochimilco, y el cempasúchil que estamos comprando ahorita proviene de una semilla china modificada genéticamente. Entonces, y están peleando el nopal ahorita. Entonces, nada más tengan cuidado cuando compren algo, inclusive nuestras blusas artesanales, hay que verle la etiqueta. Y de verdad aplaudo el ejercicio de este día. Felicidades a todos. Pues buenas tardes a todos, yo soy Yurinda Álamo, también del Instituto Nacional de Salud Pública, me uno a las felicitaciones por el evento, por el esfuerzo, y yo quería preguntar qué están haciendo o planeando hacer como estrategia justo de promoción de la salud y comunicación, pero con los alfareros, y creo que es muy interesante lo que están haciendo de capacitación como tal en el uso del nuevo barniz. Y creo que sería bueno, pues justo unir esfuerzos y acercarse también con los centros de salud, capacitar a los promotores de salud y a los centros de salud a nivel local y en conjunto aprovechar ya el esfuerzo y el escalamiento que supongo que se va a gestar con este vínculo entre sí la producción de las ollas adecuadas, porque a mí también me ha tocado ir en Morelos y se quejan que liberan algo verde en los productos. Supongo que es porque no se está haciendo bien el proceso y necesitan justo este fortalecimiento de capacidades de producción, pero si se vincula con la atención primaria a la salud a nivel local, creo que pudiera pues potenciarse el esfuerzo. Gracias. Gracias. Me uno a la felicitación, me uno a que haya venido la doctora Medina Mora, fue fantástico. Creo que queda muy claro lo que decían sobre los factores confusores para poder hacer esta asociación causal directa, pero no queda la menor duda de que no debe de haber plomo ahí. Entonces, en este sentido, yo creo que este es el modelo, el mejor modelo para hacer ciencias de la implementación. Ciencias de la implementación quiere decir, vamos a hacer un proyecto, vamos a implementar un proyecto para mejorar, donde se pueda medir desde el inicio todas las condiciones, como bien lo decía el doctor Nicolás. El doctor Nicolás dice, hay que medirlo en la zona, hay que medir las características de los sujetos en la zona, y entonces este proyecto debería de ser un proyecto de implementación. Ya yo creo que ya basta de preguntas científicas, filosóficas, fisiológicas, sino que ahora habría que pensar más en hacer. Y me congratulo por estar aquí porque es emocionante oír al ingeniero Daniel cómo trae estas energías para decir ya basta de pláticas, ahora sí vayamos a la sustancia, ¿no? Hay muchísimas cosas por hacer y creo que este es un gran modelo para la implementación. Muchísimas felicidades a todo el pueblo. Gracias, Cuauhtémoc Juárez, de la Unidad de Investigación de Salud en el Trabajo. Yo creo que no debemos de esperar a que hubiera otros niños intoxicados del embajador de Estados Unidos para que se vuelva a considerar esto como un gran problema. Yo como investigador en el área laboral me siento muy preocupado que a estas alturas no exista un sistema de vigilancia en la salud de los trabajadores, ni siquiera asegurados al IMSS. Eso yo creo que es muy grave. No sabemos el nivel de exposición que tienen ni siquiera los trabajadores de las refinadoras de metales, de la minería, de productores de las baterías, de las recicladoras de baterías. Llegamos a encontrar datos terribles recientes de una recicladora con 71 microgramos de plomo en sangre en trabajadores que laboran ahí. Entonces, eso de verdad es preocupante y qué bueno que se plantee un sistema de vigilancia para los niños, pero hace falta para los trabajadores. De ahí por qué la ignorancia nuestra de la población, porque no involucramos a los trabajadores. Y eso sucede lo mismo con los artesanos. Nuestra intención ahora con la propuesta de CONACYT es precisamente tratar de hacer un enfoque integral.
Sé que va a ser difícil, nos hemos encontrado con muchos escollos, pero creo que esa es la tarea que debemos hacer. Como bien dicen, si con publicaciones se resolvieran los problemas, creo que ya no estaríamos aquí discutiéndolo. Entonces, pues qué bueno que haya este evento. Como yo le dije en alguna ocasión, espero que no sea uno más. Viendo aquí al doctor Steve, nos recordamos en el año 83 que nos veíamos, uno de los primeros eventos, desde el año 83, imagínense, y seguimos discutiendo casi lo mismo, ¿no? Entonces, pues, nuevamente, gracias por esta participación y esperemos realmente poder impactar porque lo necesita la población en general. Gracias. Bueno, ya hablé temprano en la mañana y ahora, como no hay, así si hay alguien detrás de mí, pensé que casi iba a cerrar. Yo solo quisiera llamar la atención a que, aunque este es un foro de alfarería con plomo, tenemos fuentes de exposición ubicuas en este país. Somos un país de fundición secundaria de plomo sumamente importante. Recibimos por lo menos el 70% de las baterías usadas de Estados Unidos. También tenemos plomo en los parques, en la pintura donde juegan los niños. Hicimos un estudio y encontramos que el 100% de los parques muestreados tenían plomo. Tenemos plomo en las televisiones analógicas que salieron por millones, 40 millones de televisiones analógicas que están tiradas por todo el país. No podemos reducirnos a pensar que la única o la fuente más importante de exposición al plomo es por la alfarería, y si lo hiciéramos así estaríamos perdiendo de vista otra exposición que es muy importante. La exposición laboral es sumamente importante y la exposición laboral también lleva a no ocupacional. Se sabe que el del 10 al 20% de los niveles altos de plomo en niños en Estados Unidos se debe a la exposición laboral de los padres que lo llevan a casa. Entonces, yo simplemente pediría que mantengamos el espectro abierto y que entendamos que hay muchas fuentes de exposición a plomo en este país. Muchísimas gracias y ojalá sí se arme el grupo de trabajo. Con permiso. Buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad para estar otra vez con estos brillantes investigadores en relación a la intoxicación por plomo. Soy María del Carmen Sánchez y soy jefe del Departamento Clínico de Toxicología del Centro Médico La Raza. Estoy aquí precisamente por la clínica de intoxicación por plomo en mis niños, que está paralizada por la falta de recurso porque en nuestro país no existe quelante. Está paralizada mi clínica de parkinsonismo porque aunque podemos efectuar la analítica de plomo por el recurso que el Seguro Social nos proporciona, en este país no hay quelante. Pero lo más triste de todo esto es que el problema de plomo sigue siendo el mismo que vio mi maestro que trabajó hace más de 30 años en el Seguro Social y que no va a cambiar mientras las escuelas de medicina no reconozcan a la toxicología clínica como una materia obligatoria. No vamos a terminar nunca de capacitar a nadie mientras cada quien efectúe sus esfuerzos, cada quien por su rumbo. Los investigadores en el suyo, en su nivel, y nosotros los clínicos en el escenario real de todos los días, solamente estamos dos protagonistas, el paciente y el médico. El médico que carece de esa capacitación para poder identificar el complejo síndrome de la intoxicación por plomo. Entonces, este país requiere que las autoridades en salud conviertan en obligatoria la toxicología clínica en todas las escuelas de medicina. Yo recorrí este país 10 años cada semana para capacitar en el envenenamiento por animales ponzoñosos y las cosas siguen siendo las mismas, porque hoy en Chiapas están pidiendo una capacitación porque los médicos de primer contacto no conocen los antivenenos, los nuevos fagoterápicos. Y lo mismo pasa con plomo. Acabo de tener la semana pasada, platicaba yo, un paciente que ha recorrido 3 hospitales diferentes por dolor abdominal crónico
y tan solo de verlo en su cama con hiperactividad, con problemas auditivos, con problemas del rendimiento escolar, no puede tener mayores posibilidades de ofrecer un diagnóstico para este paciente. Entonces, pues yo agradezco los esfuerzos, hagamos equipo, pero integremos a quien debe estar en esas escuelas, porque no nos va a alcanzar la vida en este país para poder capacitar en intoxicación por plomo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues yo quisiera abrir el micrófono ahora a nuestros ponentes acá. Si alguien tiene algún comentario final, quiere comentar algo. Sí, me gustaría un poco contestar a la pregunta de la compañera del Instituto Nacional de Salud Pública sobre cómo concientizamos a los alfareros sobre el tema del plomo. Ahí FONART, don Mario ha sido quien se ha encargado de esa labor durante muchísimos años. Desde los 90 FONART ha ido comunidad a comunidad hablando a los alfareros. Actualmente ya no es tan complicado hablar con los alfareros porque ya antes estuvo don Mario y ya les habló. Don Mario tiene una plática de sensibilidad en donde les habla sobre cómo el plomo los afecta a ellos, cómo afecta a la economía, cómo afecta a los niños. Nosotros también lo que hicimos en un momento dado fue llevar el equipo LEDCare para darles a conocer el nivel de plomo en sangre in situ. Entonces, como comenta el doctor Camilo, el LEDCare puede tener contaminación cruzada, porque es fácil que se contamine la muestra, pero aún así veíamos en la cara de los alfareros cómo cambiaban totalmente, ¿no? Cuando les dábamos el resultado, a pesar de que les decíamos, porque su mano no está limpia, el resultado puede ser superior, tiene que ir a un laboratorio, eso fue algo que les sirvió muchísimo, ¿no? El darse cuenta de que sí era un problema real y que lo podían ver tangible. Entonces, eso ha ayudado mucho, y en el programa del Círculo de Mujeres Alfareras también es muy importante el reconocimiento de la salud de las mismas alfareras. Algo que hemos visto es que había una desconexión de las alfareras con su cuerpo y con su salud y con su comunidad. Entonces, por eso es interesante el módulo, la capacitación de Círculo de Mujeres Alfareras, que no va enfocada solo al tema de plomo, más bien es una cuestión integral, en donde se empieza a hablar sobre el reconocimiento de las mujeres como individuos, como personas, su cuerpo, su salud, y desde ahí ya después empiezan a generar conciencia de cómo son un ser social y cómo tienen la capacidad de transformar al mundo finalmente, ¿no? Entonces, un poco así es la sensibilización, pero don Mario, no sé si quisiera hablar un poco más de la sensibilización a los alfareros y la capacitación, porque FONART es quien ha capacitado a una gran cantidad. Brevemente, por favor, don Mario, porque… Sí, muy breve. Nada más, 1991 inicia esta carrera. Yo soy ceramista o alfarero de la Escuela de Diseño y Artesanías, y desde el 91 hasta la fecha, derivado de la denuncia de la intoxicación por plomo de Negroponte, el embajador de México, me incorporé a esta situación porque entendí muy claramente que los que estamos en este momento aquí juntos, unidos, tenemos la responsabilidad moral, ética y social de verdaderamente, si sumamos juntos las fuerzas, vamos a seguir logrando. Hoy vieron ustedes una muestra, después de 30 años, que ahí están las piezas muy bonitas, con un gran brillo, con una gran tradición, conservándola, y que ahí les puedo decir que están quemadas en los hornos tradicionales y en hornos a gas, y es la suma de los esfuerzos de todos nosotros. Yo sí les digo que sensibilizar representa tomar el cotonete con el rodizonato de sodio, ponerlo en la muñeca de la mano de la artesana, del artesano, del alfarero, y ver cómo se espantan como si tuviera sangre, porque lo que el rodizonato simplemente hace es desenmascarar la presencia del óxido de plomo. Y cuando les hablamos que cuando ellos duermen con sus mujeres y que duermen con sus hijos en la misma cama, y encontrar 7,000 partes por millón de plomo con el espectrofotómetro de absorción atómica, o 2,500 partes por millón de plomo en la cobija donde duerme el bebé, estas son historias de terror. Encontrar a los niños con 50, 60, 70 partes por millón de plomo
Y en los adultos que simplemente dicen next, ¿qué hacemos? Yo le dije a Daniel un día, no piques más a los niños, Daniel, porque yo iba acompañándolo a él y los hacíamos llorar. Cuando nos dimos cuenta, en comunidades donde el Edgar desafortunadamente ya no podía dar la lectura de la cantidad de plomo en la sangre de esos niños de 1 año para arriba. El problema es política pública, acciones conjuntas, pero con responsabilidad, porque después de 30 años sigo aquí. Gracias. Sí, ¿no hay ningún otro comentario por parte? Es que ya le pasamos la voz a la mesa y ya tenemos que cerrar, entonces ya se nos hizo tarde. Sí. Bueno, nada más agregar a lo que comentaban del programa de vigilancia ocupacional. En el IMSS sí contamos con un programa, es el Programa Nacional de Vigilancia Toxicológica, que está en mi área, y bueno, este programa, ahorita tengo a 400 ingenieros midiendo plomo y otros metales y tóxicos en las empresas, justo para identificar las mejores prácticas que logran que en la parte ocupacional se logren bajar las concentraciones. Este programa está ahorita siendo analizado por el H Consejo para ver si le podemos poner el sello de avalado por el H Consejo Técnico del IMSS, pero ya estamos haciendo acciones, ¿no?, en salud en el trabajo. Entonces, digo, nosotros no nos alcanza la competencia para llegar a lo ambiental, pero pues sí a lo ocupacional, que es donde, como bien lo dicen, si se resuelve ahí, pues un porcentaje de los pacientes pediátricos y eso pues se verán beneficiados, ¿no?, por la exposición para ocupacional. Y agregar pues también que los laboratorios ya están muy equipados, están siendo auditados para acreditarse a principios del próximo año, y pues para los toxicólogos clínicos que están aquí también sepan que en el IMSS tienen estos servicios de metales, solventes y demás, ¿no? Ya quería hacer mi comercial aprovechando el comentario. Entonces, bueno, pues muchas gracias y no sé si hay otro comentario. Ya para cerrar, ¿verdad? Pues yo agradecerles a todos los miembros de la mesa. No se levanten, yo creo que ya es suficientemente tarde. Marcela, yo creo que comentarios finales del conversatorio por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social. Exactamente, por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social, les agradecemos muchísimo su presencia, de verdad que ha sido una jornada larga. Pero creo que ha valido la pena y pues yo justo iba a hacer el comercial que hizo el doctor Ornelas, que desde mi unidad de investigación de salud en el trabajo, como ya habló el doctor Cuauhtémoc Juárez, y como bueno, pues la organización de este evento fue posible gracias a esta voluntad del instituto, y bueno, nos vamos a sumar a todos los esfuerzos que vengan y seguiremos elucubrando y generando ideas, ¿no?, que espero que hagamos sinergia, ¿no? Los carteles ahí están, de hecho si ustedes quieren exhibirlos en su institución, por ejemplo, eso también está, mándenos un correo y los podemos compartir, denle like a las redes sociales de Little Things Matter, o sea, creo que así podemos hacerlo y no les dé pena en un restaurante. Yo el otro día fui al Bajío, que es gran restaurante, y estaban sirviendo en loza con plomo, ¿no? Entonces, bueno, hagamos nuestro esfuerzo, nuestro granito de arena. Y por parte de nuevo del Instituto Mexicano del Seguro Social, les agradezco mucho su presencia aquí, inscríbanse al CLIMS, háganle promoción, y bueno, muchas gracias por su presencia. Bueno, a mí me gustaría compartir con ustedes, realmente estoy muy entusiasmado por este conversatorio. Muchas gracias, Marcela, al Instituto Mexicano de Seguro Social, por sumar. Esto ha sido realmente muy interesante. Este es el primer conversatorio que nosotros como mundo químico tenemos completamente enfocado en plomo, y eso yo creo que ha sido muy interesante. Se ha mostrado lo que se ha avanzado, pero como bien dicen todos, lo lento que hemos ido. Hemos tratado esfuerzos, aquí está el doctor Santos Preciado, quien nos cobijó, quien impulsó esto dentro de sus posibilidades como autoridad sanitaria, y es mucho la tarea. Sí, Leticia Yáñez, hay que unir. El mundo químico, esto es lo que nosotros queremos hacer, sumar. La palabra ahorita, el lema es sumar, y cómo lo hacemos para sumar, porque no nada más está el tema de plomo,
están muchas sustancias químicas que trabajadores y que todos nosotros como pobladores de este país nos estamos exponiendo y que no tenemos ni idea de cuál es la magnitud del problema. Son temas complejos todos. Ha sido muy interesante, tenemos muchos retos que han salido de cada uno de estos conversatorios, una mesa de trabajo con la industria muy interesante, la propuesta de tenerla, los retos de difusión, el desarrollo de la promoción de la salud. Muchas gracias por decir las licenciaturas de promoción de la salud. También sé que el instituto tiene su maestría en promoción de la salud. El establecimiento de la red de laboratorios, yo creo que es muy importante. Felicidades por lo que se está haciendo ahorita en el Seguro Social. Hay que convertir esos laboratorios en un bien común para todos. Hay que tener, me llama mucho la atención este objetivo común de antaño, de tener un sistema de monitoreo y de vigilancia. Eso no es nuevo, es algo que lleva también de años, que tenemos que realmente ya romper, son cosas que tenemos que romper. Como le decía algún día a la doctora Leonora Rojas Bracho, no me puedo morir si esto no está cambiado, y no me pienso morir pronto, pero para que no quieran que sea muy rápido este cambio, ¿no? Pero bueno, el incremento al reconocimiento del problema. Yo he hablado con mi hija médica pediatra, con mi hermano, conversaciones de familia, y ayer estaba con mi hermano indoctrinándolo sobre qué era el plomo, ¿no? Es increíble las conversaciones de familia que tampoco permean. Realmente tenemos que hacer que permee al personal de salud, a los consumidores, a todos, y establecer la base de evidencia, consolidarla, ponerla fuerte, sólida. Realmente fue apabullante lo que presentó la doctora Marilena Medina Mora, y fortalecer para estas consecuencias como es el impacto sobre la criminalidad es muy importante. Yo diría, mi gran preocupación con la que salgo es salud, la autoridad sanitaria en este cuarto. Llámese el Consejo de Salud General, llámese la COFEPRIS, llámese la Secretaría de Salud de sus oficinas centrales, que han estado involucradas en este proceso y que están actuando. Yo creo que utilizando la autonomía de la Academia Nacional de Medicina y en mi papel como miembro titular de esta academia, yo creo que es pertinente llamar a la acción decidida de la autoridad sanitaria en el país. Y las autoridades sanitarias sí van desde el Consejo, la Secretaría de Salud, los gobernadores de los estados, que son autoridades sanitarias, tienen que actuar sobre este tema. No podemos continuar con esto por todos estos años. Y si no, como se dice en cada juramento que hacemos cuando somos funcionarios públicos, que la patria se lo reclame. Es importante rendir cuentas sobre ello. Pues muchas gracias, y con esto terminamos este conversatorio. Muchas gracias a todos ustedes porque se quedaron todo el tiempo. Es impresionante que estén todos. Sé que quedan algunas galletas, algunos